¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hogares parecen un remanso de paz, donde la armonía fluye con naturalidad, mientras que otros son un hervidero de tensiones, discusiones y una tristeza casi palpable? La atmósfera de una casa, ese aura invisible que respiramos, no es producto del azar. Es el reflejo fiel de algo mucho más profundo, las palabras que resuenan entre sus paredes, los ecos de lo que se dice y lo que se piensa. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Padre Pío, con esa sabiduría iluminada por el cielo, no cesaba de advertirnos, la lengua es una espada de doble filo. Puede edificar puentes de santidad o cavar abismos de desdicha. Hoy, con la guía espiritual del Santo de Pietrelcina, quiero revelarte 5 palabras que, si se pronuncian en tu hogar, abren grietas invisibles por donde el mal puede filtrarse. No se trata de supersticiones vacías, hermano, hermana. Hablamos de una verdad espiritual profunda, de las leyes del mundo invisible que los santos, como el Padre Pío, conocían y respetaban. Cada palabra que articulas es un decreto, una semilla lanzada al campo espiritual de tu casa y tu familia. ¿Sembrarás bendiciones o cosecharás aflicción? ¿Invitarás la luz celestial o darás la bienvenida a las sombras? Si tu corazón anhela convertir tu casa en un santuario de paz y bendición, si confías en la intercesión del Padre Pío para proteger a los tuyos, escribe en los comentarios, Padre Pío, bendice mi hogar. Tu comentario es una oración, un grito del alma que llega directamente al Padre Pío en el cielo, quien, con su amor paternal, intercederá por ti y por tu familia. Y no solo eso, tu participación me anima a seguir compartiendo estos tesoros de sabiduría que transforman vidas. Pero antes de adentrarnos en estas 5 palabras peligrosas, es vital que comprendas algo. Esta no es una lección de moralismo, sino un mapa para la liberación espiritual. Es posible que al escuchar estas verdades, reconozcas alguna de estas palabras en el eco de tu propia voz o en la de un ser querido. No caigas en la condena, pues Dios no te señala para juzgarte, sino para ofrecerte el camino de la sanación. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la llave para que tu hogar se transforme en un refugio sagrado, donde la presencia divina mora y donde tu familia florezca en la gracia. La primera palabra que jamás debería resonar en tu hogar es lamento. Me refiero a esa queja constante, a ese estado de descontento perpetuo que se expresa en frases como nada me sale bien, siempre me toca lo peor, mi vida es una desgracia, qué pesada es esta casa. El lamento no es simplemente una expresión de tristeza pasajera, es una actitud arraigada de insatisfacción que niega la providencia divina y envenena el ambiente. ¿Te has fijado cómo cambia la energía de una habitación cuando alguien entra quejándose sin cesar? Es como si una nube gris se posara sobre todo, absorbiendo la alegría y la esperanza. Los niños se vuelven irritables, los adultos pierden la paciencia y una sensación de pesadez oprime el espíritu. Esto no es coincidencia, hermano. El lamento, la queja habitual, es un eco de la voz del tentador, que busca sembrar la amargura y la ingratitud en nuestros corazones. Ofende profundamente a Dios, quien nos colma de dones, grandes y pequeños, cada día. El Padre Pío era implacable con el espíritu de queja. En el confesionario, cuando alguien se lamentaba continuamente de su suerte, él lo reprendía con una mezcla de ternura y firmeza. Hijo, le decía, ¿cómo puedes quejarte tanto? ¿Acaso no ves la mano de Dios en cada instante de tu vida? El demonio ama el lamento, porque lo usa para apagar la llama de la gratitud en el alma. Y era cierto.
Con su visión del mundo espiritual, el Padre Pío sabía que los espíritus malignos se alimentan de la negatividad y la ingratitud, usando el lamento como una puerta de entrada para sembrar la desarmonía. Lo más triste es que, a menudo, sin darnos cuenta, transmitimos este patrón a nuestros hijos. Un padre que se queja del trabajo al llegar a casa, una madre que murmura sobre las tareas domésticas o hermanos que se lamentan constantemente de sus responsabilidades. Estas semillas de descontento se incrustan en corazones inocentes y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos son tan negativos. Los santos sabían que el lamento es una trampa espiritual. Cuando nos lamentamos, no solo nos sumergimos en la autocompasión, sino que estamos abriendo una grieta en la protección espiritual de nuestro hogar. Es como dejar una ventana abierta en medio de una tormenta. Pero hay una manera de transformar este ciclo. El Padre Pío no solo reprendía la queja, sino que ofrecía la medicina del agradecimiento. Cada vez que sientas la tentación de lamentarte, te invitaba a sustituir esa palabra por una acción de gracias. En lugar de decir qué horrible día, di gracias, Señor, por este nuevo amanecer. En lugar de qué difícil es esto, di gracias, Señor, porque tu fuerza me sostiene. Una vez, una mujer se acercó al Padre Pío, desesperada por la constante queja que reinaba en su casa. Su esposo se quejaba del trabajo, sus hijos de la escuela, y ella misma se encontraba atrapada en ese ciclo. El Padre Pío, con su mirada penetrante, le dijo: «Hija, cada vez que escuches un lamento en tu casa, di en tu corazón, gracias a Dios por, y nombra la bendición más pequeña que encuentres en ese momento». Al principio, te parecerá una batalla perdida, pero verás cómo la gratitud ahuyenta la oscuridad. La mujer siguió su consejo. Cuando su esposo se quejaba del tráfico, ella pensaba gracias a Dios por el coche que tenemos. Cuando sus hijos se quejaban de la tarea, ella pensaba gracias a Dios por la oportunidad de estudiar. Poco a poco, el ambiente de su casa comenzó a cambiar. Las quejas disminuyeron, la risa regresó y la paz volvió a reinar. ¿Quieres un hogar bendecido? Empieza por desterrar el lamento y sustituirlo por el agradecimiento. Cada lamento evitado es una puerta que le cierras al enemigo. Cada gracias a Dios que pronuncias es una invitación para que el Espíritu Santo inunde tu casa con su alegría. La segunda palabra que jamás debe salir de tus labios en tu hogar es desconfianza. No me refiero a una prudencia necesaria, sino a esa desconfianza corrosiva que se expresa en frases como «nunca puedo contar contigo», «no te creo nada», «seguro me estás engañando», «siempre me fallas». Esta palabra, cargada de sospecha y juicio anticipado, ataca directamente el vínculo de amor y unidad que debe existir entre los miembros de una familia. ¿Has observado lo que ocurre en una relación cuando la desconfianza se instala? La comunicación se corta, los gestos de cariño se vuelven forzados y una barrera invisible se levanta entre las personas. En un hogar, la desconfianza es como un veneno lento que se filtra en las relaciones, dañando la autoestima y la seguridad emocional. No es casualidad, hermano. La desconfianza siembra la semilla de la discordia y debilita la fe en el otro, un regalo de Dios. El Padre Pío, que tenía un corazón transparente y lleno de confianza en Dios y en sus hermanos, aborrecía la desconfianza destructiva. Cuando alguien llegaba a confesarse, atormentado por las dudas y la sospecha hacia sus seres queridos, el Padre Pío lo confrontaba. «Hijo», le decía, «la desconfianza es la sombra que el demonio proyecta sobre tu corazón para dividirte de tus hermanos. Si no confías, ¿cómo podrás amar de verdad?
Y si no confías en ellos, ¿cómo podrás confiar plenamente en Dios? Él sabía que la desconfianza no solo hiere al prójimo, sino que, en última instancia, socava nuestra propia fe en la bondad inherente de la creación divina. ¿Sabes lo más doloroso? Que a menudo, son los mismos padres quienes, por miedo o por experiencias pasadas, proyectan desconfianza sobre sus hijos o su pareja. No confío en que lo harás bien, seguro que algo ocultas, no eres capaz de llevar esto. Sin querer, están sembrando semillas de inseguridad y miedo en los corazones más vulnerables. Los santos sabían que cuando pronunciamos palabras de desconfianza, estamos invitando a los espíritus de duda, de engaño y de división a nuestro hogar. Es como darles permiso para que susurren mentiras y distorsionen la realidad. Pero hay una poderosa medicina para esto, la confianza. El Padre Pío enseñaba que la caridad, la fe y la confianza son los pilares de una vida santa. Cada vez que sientas la tentación de desconfiar, sustitúyela por un acto de fe y un acto de amor. Te contaré la historia de una joven madre en Italia que se sentía constantemente ansiosa y desconfiada de su esposo. Él trabajaba lejos y ella vivía con el temor constante de que él la engañara o la abandonara. Un día, en un momento de desesperación, escribió una carta al Padre Pío. La respuesta del padre fue simple: hija, cada vez que sientas la desconfianza en tu corazón, reza un Ave María por tu esposo y confía en la providencia de Dios. Deja de alimentar la serpiente de la duda. La mujer, aunque le costó al principio, siguió el consejo. Cada vez que la desconfianza la asaltaba, rezaba y entregaba a su esposo a la protección de la Virgen. Poco a poco, la paz regresó a su corazón. Su relación con su esposo se fortaleció, y su hogar, antes cargado de tensión, se llenó de una nueva armonía. ¿Quieres un hogar donde reine la paz y la unidad? Empieza por erradicar la palabra desconfianza de tu vocabulario. Cada vez que confías en la bondad de Dios y en la de tus seres queridos, estás construyendo un puente de amor. Cada acto de fe que realizas, por pequeño que sea, es un escudo contra las maquinaciones del enemigo. Si en tu casa ha resonado la desconfianza, hoy es el día de pedir perdón y comenzar de nuevo. Di a tus seres queridos: confío en ti. Confío en el plan de Dios para nuestra familia. Verás cómo el Señor sana esas heridas y restaura los lazos de amor. La tercera palabra que jamás debe resonar en tu hogar es murmuración. Esta no se refiere solo al chismorreo vulgar, sino a cualquier comentario negativo que se hace a espaldas de otra persona, sea un familiar, un vecino o un conocido, dentro de las paredes de tu casa. Fíjate lo que hizo tal persona, no sabes lo que dijo aquella, ella nunca cambia, él es un egoísta. La murmuración es una forma sutil, pero destructiva, de dañar la reputación de otros y de sembrar la división y la amargura en tu propio hogar. ¿Te has percatado de la atmósfera que se crea cuando la murmuración se instala en una conversación? La energía se vuelve densa, las miradas se llenan de juicio y, a menudo, los demás se sienten incómodos o incluso culpables por escuchar. Los niños, que son esponjas, absorben estas actitudes, aprendiendo a criticar y juzgar a sus espaldas. No es una mera charla inofensiva, hermano. La murmuración es una traición a la caridad y un alimento para la envidia y el juicio. El Padre Pío detestaba la murmuración. Para él, era un pecado grave, una herida profunda al cuerpo místico de Cristo. La lengua que murmura, decía con su voz grave, es un arma más peligrosa que una espada, porque la espada hiere el cuerpo,
pero la murmuración mata 3 almas, la del que murmura, la del que escucha y la del que es murmurado. Y tenía razón. El Padre Pío, que podía ver el estado de las almas, sabía que la murmuración abría las puertas a espíritus de calumnia, envidia y juicio, los cuales se regocijan en la desunión. Lo más insidioso de la murmuración es que muchas veces se disfraza de preocupación o compartir información. Solo te lo cuento para que sepas, me preocupa mucho lo que hace. Pero si la intención es dañar o juzgar, no es caridad, es murmuración. Y cuando esto ocurre dentro del hogar, los lazos familiares se debilitan, la confianza se erosiona y el ambiente se vuelve tóxico. Los santos sabían que cuando permitimos la murmuración en nuestra casa, estamos invitando a los demonios a sembrar la discordia entre los miembros de nuestra familia y con quienes nos rodean. Es como si pusiéramos un cartel de bienvenida para las fuerzas de la división. Pero la buena noticia es que, así como la murmuración puede destruir, la bendición y el silencio amoroso pueden edificar. El Padre Pío nos enseñó que, ante la tentación de murmurar, debemos bendecir. Si no puedes decir algo bueno de tu hermano, decía, ora por él en silencio. Bendícelo con tu corazón, y calla tu lengua. Para ayudarte en esta transformación, hemos preparado un tesoro espiritual que te guiará en el camino de la santificación de tu hogar. Presentamos el audiolibro La Paz en el Hogar, Enseñanzas del Padre Pío para Familias Santas. Este invaluable recurso te sumergirá en la sabiduría práctica del Padre Pío sobre cómo cultivar la armonía, la fe y el amor en tu casa. Descubrirás ejercicios de discernimiento para identificar las palabras que atraen la oscuridad. Oraciones poderosas para bendecir cada rincón de tu hogar. Anécdotas inspiradoras del Padre Pío sobre la vida familiar y la crianza de los hijos. Reflexiones sobre el poder del silencio, la oración en común y el perdón para sanar heridas. Este audiolibro no es solo una escucha, es una experiencia transformadora que te brindará las herramientas espirituales para convertir tu hogar en un verdadero santuario, un lugar donde Dios se sienta bienvenido y donde la paz de Cristo reine. El Padre Pío deseaba que cada familia fuera un pequeño cielo en la tierra, y este audiolibro es tu mapa para lograrlo. Para acceder a este tesoro de sabiduría, simplemente haz clic en el enlace fijado en los comentarios. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer la vida espiritual de tu hogar con las enseñanzas de un santo. Ahora, continuemos con la cuarta palabra que puede estar destruyendo la paz de tu hogar. La cuarta palabra que jamás debe salir de tus labios dentro de casa es temor. No me refiero al miedo natural ante un peligro real, sino a ese miedo paralizante, a esa ansiedad constante que se expresa en frases como algo malo va a pasar, no podremos superar esto, nunca saldremos adelante, estoy tan asustado. El temor, cuando se convierte en una atmósfera constante en el hogar, niega la providencia de Dios y paraliza la acción. ¿Te has dado cuenta de cómo el miedo puede contagiar un ambiente? Cuando un miembro de la familia vive en constante temor y lo verbaliza, el resto de la casa se impregna de esa misma angustia. Las decisiones se toman desde la inseguridad, la alegría se opaca y la esperanza se desvanece. No es casualidad, hermano. El temor es el arma favorita del enemigo, que busca robarnos la paz y la confianza en Dios. El Padre Pío, que vivió una vida llena de pruebas y combates espirituales, era un ejemplo viviente de confianza absoluta en Dios, a pesar del sufrimiento. No temas, repetía constantemente, confía en Dios, Él te protegerá. El demonio usa el miedo para debilitar tu fe y alejarte de la esperanza.
Él sabía que el temor constante atrae a los espíritus de la ansiedad, la desesperación y la inacción, que buscan mantener a las almas encadenadas. Lo más grave es que, a veces, los adultos, sin querer, transmiten sus propios miedos a los niños. Padres que viven con temor al futuro, a la economía, a la enfermedad, y lo expresan constantemente, sin darse cuenta de que están sembrando estas semillas de angustia en corazones inocentes. No vayas allí, te puede pasar algo, no confíes en nadie, el mundo es peligroso, no hay suficiente para todos, siempre nos faltará. Estas frases, cargadas de temor, crean un ambiente donde la fe y la audacia cristiana tienen dificultades para florecer. Los santos sabían que cuando el temor se verbaliza y se hace constante en el hogar, estamos dando permiso a las fuerzas de la oscuridad para instalarse. Es como abrir una brecha en nuestro escudo de fe. Pero la medicina espiritual es la confianza en la divina providencia. El Padre Pío enseñaba que el miedo se combate con la oración y la entrega total a la voluntad de Dios. Ora, espera y no te preocupes, decía. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Recuerdo la historia de un hombre de Lecce, Italia, que perdió su trabajo y cayó en una profunda desesperación. Su casa se llenó de palabras de temor y angustia, afectando a su esposa e hijos. Su esposa, devota del Padre Pío, decidió buscar su ayuda. El Padre Pío le dijo, dile a tu esposo que cada vez que sienta miedo, diga, Jesús, yo confío en ti. Y que lo repita 100 veces al día si es necesario. Al principio, el hombre se resistió, pero la desesperación era tal que decidió intentarlo. Cada vez que el temor lo asaltaba, susurraba Jesús, yo confío en ti. Poco a poco, una paz inexplicable comenzó a llenar su corazón. La ansiedad disminuyó, y sorprendentemente, encontró un nuevo trabajo, mejor que el anterior. ¿Quieres un hogar donde reine la paz que sobrepasa todo entendimiento? Empieza por desterrar la palabra temor. Cada vez que reemplaces el miedo con una jaculatoria de confianza en Jesús, estás construyendo un muro de fe alrededor de tu familia. Cada acto de entrega a la providencia divina es un paso hacia la libertad espiritual. Si en tu casa ha resonado el temor, hoy es el día de pedir perdón y declarar con fe, en mi hogar, reina la confianza en Dios. La quinta y última palabra que jamás debe pronunciarse en tu hogar es condena. Esta no se refiere a la corrección fraterna necesaria, sino a ese juicio implacable y destructivo que se expresa en frases como eres un fracaso, nunca haces nada bien, no sirves para nada, siempre te equivocas. La condena es una palabra que aplasta el espíritu, anula la dignidad de la persona y siembra la desesperación. ¿Te has detenido a pensar en el impacto devastador de la condena? Cuando alguien es constantemente condenado, su autoestima se desmorona, su voluntad se debilita y siente que no tiene valor. Los ojos se apagan, el cuerpo se encoge y el corazón se llena de amargura. Esto es grave, hermano. La condena, a diferencia de la corrección que busca edificar, busca destruir y señalar el error de forma irreversible, negando la posibilidad de redención y crecimiento. El Padre Pío, que experimentó la infinita misericordia de Dios en su propia vida, era el más dulce de los confesores, pero también el más firme contra el juicio destructivo. Cuando escuchaba a alguien condenar sin piedad a un familiar o a sí mismo, su rostro se llenaba de dolor. Hijo, decía, ¿cómo te atreves a usurpar el lugar de Dios? Solo Él puede juzgar.
La condena que pronuncias sobre tu hermano o sobre ti mismo es una afrenta a la misericordia divina y un regalo al demonio, que busca la desesperación de las almas. Él sabía que la condena abre las puertas a los espíritus de la desesperación, la culpa falsa y la autodestrucción. Lo más lamentable es que a menudo, en momentos de ira o frustración, padres condenan a sus hijos, esposos a sus esposas o hermanos entre sí. Eres un inútil, nunca vas a lograr nada, me avergüenzo de ti, no eres digno de esta familia. Estas palabras son flechas envenenadas que se clavan en el alma y dejan cicatrices que pueden durar toda la vida. Los santos sabían que la condena es un acto de soberbia y una invitación directa a las fuerzas de la oscuridad. Es como declarar la guerra al alma de tu ser querido. Pero la belleza del Evangelio es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hubo condena, puede haber bendición y afirmación. El Padre Pío enseñaba que cada persona, sin importar sus errores, es una criatura amada por Dios. Bendice a tu hermano, incluso si te ha herido, aconsejaba. Proclama su dignidad, incluso si él mismo la ha olvidado. Una historia conmovedora nos llega de San Giovanni Rotondo. Una joven, constantemente condenada por su padre debido a una mala decisión en su juventud, se sentía sin valor y sin esperanza. En su desesperación, visitó al Padre Pío. Él, con su mirada bondadosa, la escuchó pacientemente y luego le dijo: «Hija, Dios no te condena. Él te ama inmensamente. Y yo te bendigo en su nombre. Dile a tu padre que deje de hablarle al demonio de la condena y que le hable a Dios de tu potencial». Inspirada por el santo, la joven regresó a casa y, con una valentía renovada, le pidió a su padre que dejara de condenarla y, en cambio, la bendijera. Al principio, el padre se resistió, pero la perseverancia de la joven y la intercesión del Padre Pío obraron un milagro. Poco a poco, el padre dejó de usar palabras de condena y comenzó a bendecir a su hija. La relación se restauró, y la joven floreció, encontrando su propósito y el amor propio. Si tú has condenado a alguien de tu familia, si tú mismo has sido objeto de condena, hoy es el día de romper esa cadena. Ve a esa persona y dile: «Perdóname por mis palabras de condena». Tú eres un hijo amado de Dios, con valor y propósito. Si fuiste tú quien recibió la condena, perdona a quien te la dijo y declara sobre tu vida: «Yo soy amado, valioso y capaz a los ojos de Dios». Elimina para siempre la palabra condena de tu vocabulario familiar y verás cómo la gracia y la bendición de Dios comienzan a manifestarse en tu hogar. Hermano, hermana, quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón. Este canal no es simplemente un espacio en la vastedad de Internet, es una familia espiritual, un punto de encuentro para miles de almas que, como tú, buscan la santidad, anhelan la paz en sus hogares y desean seguir los pasos luminosos del Padre Pío. Cada video que comparto, cada enseñanza que desvelo, cada testimonio que leo y me conmueve, tiene una única y poderosa misión: llevar la luz de Dios a los hogares sumergidos en la oscuridad, ofrecer esperanza a los corazones quebrantados y sanación a las familias que sufren. Sé, con una certeza que nace de la fe, que innumerables familias están atravesando precisamente los sufrimientos que hoy hemos abordado. Hay hogares desmoronados por los lamentos constantes, por la desconfianza corrosiva, por las murmuraciones venenosas, por el temor paralizante y por las palabras de condena que asfixian el alma. Hay niños creciendo con heridas invisibles, pero profundas, porque han escuchado palabras que jamás debieron salir de los labios de sus padres.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que la voz de Dios te ha hablado a través de estas palabras inspiradas por el Padre Pío, te ruego, te imploro, compártelo. Un simple clic, un acto de amor y caridad, puede ser el instrumento elegido por Dios para sanar una familia entera. Tu compartir puede llevar estas preciosas enseñanzas del Padre Pío a un hogar que las necesita desesperadamente, a un alma que está sedienta de paz. También te pido que dejes tu me gusta. No es solo un botón, es tu manera de decir, estas palabras me han transformado, este mensaje ha resonado en mi espíritu. Cada like es un aliento para mí, una confirmación de que este trabajo es útil y necesario, y me motiva a seguir investigando, a seguir compartiendo los tesoros espirituales que los santos, como nuestro amado Padre Pío, nos legaron. Y si aún no eres parte de esta creciente familia espiritual, te invito de corazón a suscribirte al canal y a activar la campanita. No lo hagas por mí, hazlo por ti, por tu camino de crecimiento espiritual, porque aquí encontrarás un alimento nutritivo para tu alma, una fortaleza inquebrantable para tu fe y una comunidad de hermanos que caminan contigo, hombro con hombro, hacia la santidad. Considera, además, la posibilidad de hacerte miembro de nuestro canal. Con tu apoyo, por pequeño que sea, podemos seguir creciendo, expandiendo nuestro alcance a más rincones del mundo, y ser instrumentos fieles del Padre Pío para difundir su devoción y sus enseñanzas transformadoras. Juntos somos una fuerza imparable. Juntos podemos cambiar hogares, sanar familias y ayudar a que el amor de Dios reine de manera soberana en cada casa donde lleguen estos mensajes. Y ahora, como el Padre Pío nos enseñó con su ejemplo, terminemos con una oración que sane, que libere y que transforme nuestros hogares y nuestras vidas. Señor Jesús, perdona cada lamento que ha brotado de mis labios, cada queja que ha envenenado el ambiente de mi hogar. Perdona cada palabra de desconfianza que ha herido los lazos de amor y fe en mi familia. Perdona cada murmuración que he pronunciado, cada juicio a espaldas que ha dividido y dañado. Perdona cada manifestación de temor que ha nublado la esperanza y ha negado tu divina providencia. Perdona cada condena que he lanzado, cada juicio destructivo que ha aplastado el espíritu de mis seres queridos. Lava mi boca con tu sangre preciosa. Purifica mi lengua con el fuego de tu Espíritu Santo. Que de mis labios solo broten palabras que te honren, que bendigan, que sanen, que construyan, que edifiquen el amor. Espíritu Santo, habita en mi hogar. Que tu presencia llene cada rincón de mi casa. Que tu paz reine en cada conversación. Que tu amor transforme cada relación familiar. Virgen María, cúbrenos con tu manto maternal. Protege a mi familia de toda influencia maligna. Ayúdanos a ser una familia santa, donde se viva el amor como Jesús nos enseñó. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra el mal. Expulsa de nuestro hogar toda presencia demoníaca que haya entrado a través de palabras hirientes y destructivas. Que tu espada de luz corte toda cadena de maldición y nos envuelva en tu protección. Padre Pío, intercede por nosotros. Ayúdanos a seguir tu ejemplo de dulzura en las palabras, de paciencia en los momentos difíciles, de amor incondicional hacia la familia. Que nuestra casa sea como la tuya, un lugar donde Dios se siente bienvenido y donde su gloria se manifiesta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hermana, que la paz y la bendición del Padre Pío inunden tu hogar desde este mismo instante.
Que cada palabra que pronuncies sea una semilla de bendición. Que tu familia experimente el milagro de la transformación a través del poder de una lengua santificada. Recuerda, no se trata de ser perfecto de la noche a la mañana. Se trata de empezar hoy, con la primera palabra de bendición, con el primer acto de perdón, con la primera semilla de gratitud. El Padre Pío está intercediendo por ti. La Virgen María te acompaña. Y Jesús está esperando para obrar milagros en tu familia. Que Dios te bendiga abundantemente, y hasta la próxima, donde seguiremos caminando juntos hacia la santidad familiar.